Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. La palabra del Señor dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey que por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, del cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios bendiga su palabra en esta preciosa noche. Y quiero comenzar con una historia. Quiero comenzar, todos tenemos lindos recuerdos. Y yo tengo muchos lindos recuerdos de mi época como seminarista allá en San José, Costa Rica, en el seminario nazareno, en mis tiempos mozos, en mi tiempo de juventud. Y en ese tiempo donde yo pude, junto a otros jóvenes nazarenos de Nicaragua, experimentar, ¿verdad?, moverse de un país a otro, y en mi caso, moverme de una carrera a otra, ya aceptando el llamado del Señor. Dejando la ingeniería, dejando los estudios de ingeniería para introducirme a los estudios teológicos después de haber sido llamado por el Señor. Quiero contarle una historia, la historia que guardo con mucho cariño en el corazón, y creo que, no sé si le he contado acá, pero que escuchen muy bien. En esos tiempos, en seminario, en los tiempos que yo estudié, estaba pasando un tiempo de crisis. Nosotros que veníamos de otros países teníamos becas, lo que se llaman beca trabajo, y trabajamos por nuestra beca a un tiempo parcial, 20 horas a la semana, dentro del seminario, limpiando la biblioteca, haciendo actividades, haciendo quehaceres, mandados, todo lo que se necesitaba para un mantenimiento de un seminario. Y por esa beca nos daban los 2 estudios, dónde dormir y también los alimentos. La situación del seminario estaba difícil en esa época, que no había un comedor, sino que nos daban el dinero para comer, para comprar nuestros productos, y nosotros mismos cocinábamos con el tiempo que teníamos limitado. Pero lo que quiero contarles fue lo que pasó en una ocasión, en esos eventos maravillosos. Fue de que estaba ya la última semana y yo me había quedado sin dinero, porque ese dinero que nos daban era suficiente para comida, pero también lo usábamos para comprar materiales, hacer fotocopia, hacer diferentes, ¿verdad?, cosas que teníamos que hacer para el trabajo, y entonces muchas veces no nos alcanzaba. Era poco, pero Dios nos siempre suple, Dios siempre provee. Y me acuerdo que yo estaba un sábado que nos ocupábamos para limpiar, lavar la ropa, para ir al súper, al mercado, comprar las cosas. Me acuerdo que estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para llegar al fin de mes?
no tengo nada en mi refrigeradora, no tengo nada en mi bolsillo. Y estaba ese sábado levantando como en ese día, pensando, cuando al mediodía tocaron la puerta de mi apartamento. Era mi amigo Edilberto López, mi paisano. Y veo que traía un saco medio lleno de verdura y me dice, ¿me das permiso para hacer una sopa de res? Nosotros los nicaragüenses le llamamos así al caldo de olla, a la olla de carne, dicen en Costa Rica, al caldo de res en México. Y le digo, claro, es que dice, donde yo vivo ahora, vivía fuera del seminario, no tengo dónde cocinar. Y se me ha antojado hacer una sopa de res. Imagínense qué bendición. Y dije, wow, aleluya. Y yo veo que Edilberto no solamente trae las verduras, también trae una gran olla y como que iba a cocinar para un ejército. Y se puso a cocinar y lo bonito de esta historia es de que al final terminamos almorzando juntos y al final, ¿verdad? Me dice, no tengo dónde guardarlo, así que ahí te queda. Y me dejó la cocina, ¿verdad?, llena de caldo de res, de sopa de res. Con eso, hermano, yo comí varios días. Y además en la refrigeradora me dejó un refresco de mora, un pitcher lleno de mora. Imagínense, qué maravilloso es el Señor. Digo, Señor, gracias. Dios se ocupa de nosotros. Y es algo que yo guardo en lo más profundo de mi corazón como un milagro del Señor. Un milagro, ¿verdad?, que Dios siempre provee. Y en el pasaje que nosotros hemos leído en esta noche, podemos ver un par de milagros. Los milagros suceden todos los días porque Dios es soberano, Dios está gobernando, Dios está sustentando este mundo. Los milagros existen, son grandes y pequeños y todos vienen de parte de nuestro Dios. Amén. Los milagros, ¿verdad?, son muestra de que Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que está siempre al lado de sus hijos. En el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6, podemos observar dos milagros hechos a una mujer de un pueblo llamado Sunem, que era parte del reino del norte de Israel. Y este pasaje nos muestra cómo es que Dios provee, cómo es que Dios protege y provee al que camina fielmente en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios provee y protege a aquellos sus hijos que andan fielmente en sus caminos? ¿Cómo es que Dios, ¿verdad?, bendice? Dios se hace presente, se hace real en nuestra vida de diferentes maneras, ¿verdad?, proveyendo, protegiendo a todos sus hijos. Y vamos a ver el primer milagro que está en los primeros dos versículos. Versículo 1 y 2 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra del Filisteo 7 años. Dios protege al que camina fielmente en obediencia a su palabra. Y muchas veces, ¿sabe cómo? Le advierte de las calamidades, le advierte de los peligros que están por venir, le advierte de las situaciones duras que vienen, que están por llegar. Porque Dios lo conoce todo. Dios va delante de nosotros. En este primer milagro vemos a Eliseo, que es enviado por el Señor. Este es el primer milagro del Señor, que va y le avisa a esta mujer temerosa de Dios, de una hambruna, de una sequía, de una hambruna que va a sufrir el pueblo de Israel en los próximos 7 años como resultado de la desobediencia de toda la nación. Dios ha llamado esta hambruna, dice el pasaje. Dios es el que ha provocado que esta hambre llega a este territorio. Pero él, ¿verdad?, dice que mucha gente va a sufrir, mucha gente va a padecer escasez, menos aquella mujer.
porque a aquella mujer se le advierte y se le advierte que salga de su lugar, salga de su ciudad y se vaya a otro lugar donde pueda encontrar el sustento para su familia. Dios nos previene muchas veces de los males y Dios protege nuestro camino fielmente si nosotros andamos fielmente en su palabra, si nosotros andamos consagrados, nosotros andamos conectados con la presencia del Señor. Esta mujer, que comúnmente se conoce como la Tsunamita, la vemos en el capítulo 4, una mujer que se caracterizó por ser una temerosa de Dios, una mujer que se caracteriza por ser generosa con el siervo del Señor llamado Eliseo, con el profeta, una mujer con recursos, dice era una mujer que tenía los medios, pero que cuando veía venir a Eliseo, pasar por el camino, pasar por su pueblo, pasar por su aldea, dice que ella gentilmente venía y le ofrecía alimentos a él y a su siervo Jesse. Cuando Sunén estaba en la mitad del camino entre el Monte Carmelo, donde habitaba este profeta Eliseo, y Jericó. Y muchas veces los viajes no eran en auto, muchas veces había que hacerlos a pie y eran horas y horas. Y qué bueno que encontrar en el camino a personas como esta mujer, la Tsunamita, que ofrecía al viajero y especialmente al siervo de Dios un tiempo, un alimento, un tiempo de descanso. Y no solamente, esta mujer me sorprende porque hasta le construye una habitación. Le dice, no es solamente quiero, y qué corazón más bondadoso, más generoso, qué corazón, ¿verdad? Y que el profeta quiere recompensar. Y esta mujer lo hace desinteresadamente, porque no solamente le persigue a ella el bienestar de hacer el bien, la bondad y la misericordia a todos los que caminan en los caminos del Señor, a todos los siervos, a aquellos que sirven al Señor. Y lo sabemos porque el mismo profeta le dijo, ¿quieres que intervenga contigo frente al rey, frente a los líderes, frente al ejército, al rey, al general del ejército? Y le dijo, no, yo estoy bien. Pero Dios nunca se queda sin recompensarnos. Siempre hay una red. Y a través de Jesse, el siervo le dice que fue tan curioso, dice, mira, esta mujer no tiene hijos y su marido ya está viejo. Y entonces es donde Eliseo le dice, aquí a un año tú tendrás un hijo. Y ese hijo, ¿verdad? Que ese hijo que al año nació y que luego el mismo profeta Eliseo resucitará después de haber muerto por algunos dolores de cabeza, como los que yo tengo ahora. Pero que Dios, ¿verdad? Dios bendice. Y usted sabe, esa historia la encontramos en 2 de Reyes capítulo 4. Fue a esta misma mujer que Dios se le avisó de la calamidad. Fue a esta misma mujer, la Tsunamita. No tenemos su nombre, no tenemos su apellido, pero sin duda una mujer llena del temor de Dios. Venía y esa calamidad que venía contra Israel, Dios en su bondad, Dios en su misericordia, en su cuidado, la previene a esa mujer y a su familia de esos años duros, de esos 7 años duros de sequía y de hambre. Y Dios, por medio del profeta, le exhorta a irse de su tierra para que ella pueda sustentar a su familia. Y ella dice que obedientemente, y lo que otra era la obediencia trae bendición. Y que dice, obedientemente ella alista lo que tiene y se marcha. Y qué actitud tan sumisa de esta mujer, tan obediente, ¿no? Obedeció inmediatamente la voz del Señor y sin quejarse, sin reclamar nada. Ella dejó todas sus posesiones, dejó su casa, dejó la tierra, dejó todo lo que tenía. Y no se lamentó. Hay mucha gente que se lamenta, ¿verdad? Y mira hacia atrás, como la mujer de Lot, que miró hacia atrás, ¿se acuerda? Porque se lamentaba dejar aquella ciudad. Esta mujer ni siquiera se fue a la tierra de los filisteos a vivir en medio de los enemigos del pueblo de Israel. El Salmo 23
Al final, el versículo nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, dice. Y si somos fieles al Señor, si somos obedientes a su palabra, Dios va a protegernos, Dios va a guardarnos, va a dar, no una vez, no dos veces, ni tres veces, sino muchas veces en nuestra vida vamos a ver cómo Dios nos va a advertir de los peligros, cómo Dios nos va a librar de los peligros que vienen por delante, porque Él lo conoce todo, Él va delante de nosotros, Él es omnisciente, nos alejará muchas veces de las relaciones tóxicas, nos alejará de negocios turbios, fraudulentos, nos librará de situaciones aún de muerte, mientras nosotros caminemos en obediencia a la palabra del Señor. El Señor nos va a librar de muchos males dentro del matrimonio, en las finanzas, en la familia y aún en el ministerio. Quiero contarle una historia que nos sucedió cuando su servidor era niño. En el año 1979, mis padres eran pastores en una ciudad en el occidente de mi país, Nicaragua, llamada León, la ciudad universitaria. Ese año se estaba librando una guerra cruel entre el pueblo de Nicaragua y la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. 40 años de dictadura. 40 años que también hoy el pueblo de Nicaragua está con otra dictadura, pero esa es otra historia. 40 años. Y en el 1979 yo era un niño de 7, 8 años, pero recuerdo bien, ¿verdad?, las situaciones, como la Guardia Nacional, el ejército apoyando a Somoza, sacaba a los jóvenes, era violentos, era una situación difícil la que había en Nicaragua. Bueno, en ese tiempo había guerra en mi país, se levantaban barricadas en cada esquina y León era un centro muy caliente, el centro no solamente climático, sino que la guerra, todos los días eran, ¿verdad?, balas de día y de noche. Veíamos los aviones de la Guardia Nacional tirar barriles de gasolina para incendiar la ciudad. En la noche me acuerdo que mi mamá nos escondía debajo de las camas de un cuarto de la iglesia, en el cuarto al final de la iglesia, porque la guardia estaba tirando roques, decimos nosotros, balas de cañón de alto calibre de un fuerte que tenía cerca de la ciudad toda la noche, y se escuchaban, ¿no?, los silbidos, se escuchaba la guerra, se escuchaba el bullicio afuera, las balas, se escuchaban los tanques de guerra. La guerra del 1979, en la cual la guerrilla sandinista, el 19 de julio, se llegó al poder. Pero lo que quiero contarles es cómo Dios nos libró ese año de la muerte, a mi familia y a mí. Y un día de eso, de la guerra, en medio de la guerra, en todas las situaciones, me acuerdo que llegó el superintendente de distrito, era un misionero de la iglesia, y llegó, dice, y llegó en su gran auto de 8 cilindros, y me acuerdo que simplemente agarramos un par de maletas de ropa y nos movimos, nos llevó a la capital. Al día siguiente, mi papá con su hermano, mi tío, regresaron con su banderita blanca, por supuesto, esquivando los retenes de la guardia y de los guerrilleros, y lograron llegar de nuevo a la casa y al templo. Para su sorpresa, la puerta de la casa estaba derribada a punta de culatazo, decimos nosotros, a punta de patadas. Lograron derribar, y la casa estaba llena de balas, de casquillo de balas. El templo, que tenía como ventanas de colores, estaban todos agujereados por donde las balas habían atravesado. Y todo era un desorden. La guardia había llegado buscando guerrilleros a nuestra casa, hora después que el superintendente, imaginen, menos de 24 horas sucedió eso. Después de que el superintendente nos sacó de aquel lugar. ¿Suerte? No. La mano de Dios. La mano de Dios. Suerte era
Algunos dirán, qué suerte que tuvieron ustedes los Mairenas. No, querido hermano, no fue suerte, fue la mano de Dios que va delante de nosotros, va para guardarnos, para protegernos de todo mal, ¿verdad? Algunos dirán, algunos que no creen en la palabra del Señor, dicen, eso fue suerte que el líder de la iglesia llegó para sacarnos unas horas antes. No fue suerte. Dios siempre va delante de sus hijos, aquellos hijos que caminamos en obediencia, aquellos que procuran hacer su voluntad, aquellos Dios va a protegerlos fielmente en nuestro camino. Dios va a advertirles muchas veces de las calamidades que pronto van a llegar. Camina en obediencia a la palabra de Dios y verás a Dios protegerte, librarte, no solamente una, no dos, no, muchas veces, y vas a dar testimonio, vas a ser testigo de la obra de Dios. Tú y tu familia, tú y tu casa, Dios la va a librar de tantas calamidades, así como libró a la mujer tsunamita. Pero también hay otro milagro adelante. Y en el versículo 3 al 6 leemos el segundo milagro. Y es ese milagro que dice así, dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey de su casa por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mira el 5, dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus hijos y sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Amén. Y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En este segundo milagro, vemos a esta mujer, a esta tsunamita, después de 7 años, regresar a su tierra, regresar a su país, conforme a la palabra de Dios. Dios le dijo 7 años, y 7 años ella se exilió, ella emigró hacia la tierra de los filisteos. Pero cuando regresó, encontró que sus tierras, sus propiedades, su casa habían sido confiscadas por el gobierno. Pero ella no se quedó con los brazos cruzados. Usted la ve aquí que no, ni comenzó a llorar su desgracia, sino que ella fue con determinación, con propósito, confiando en el Señor. Y ella decidió ir a la autoridad máxima del reino del norte, al rey Jorán. Un rey, por cierto, muy malo. Un rey que desobedeció a Dios. Pero ir al rey, un rey malo, un rey que no temía a Dios, una mujer que había vivido en el extranjero, no era fácil, hermanos. Ella llevaba toda la de perder porque tenían varios obstáculos y vamos a mencionar algunos. Primeramente, era mujer. Eso en la cultura judía era ya algo que era la mujer que no se le enseñaba a leer, a la mujer era la que se miraba como un objeto nada más, pero ella tenía ese obstáculo. El segundo obstáculo venía de tierras extranjeras. Venía y se le había confiscado su tierra porque y no solo extranjeras, enemigas, los filisteos. Tal vez había sido sospechosa de haberse aliados con los enemigos. Tal vez era sospechosa era que ella fuera y regresara. Ese es el segundo. Y el tercero, era viuda. No había nadie, no había un varón que lo defendiera. Pero ella fue con determinación y humanamente todo lo que estaba, la circunstancia que rodeaba a esta mujer eran adversas, eran difíciles. Pero dice, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros diríamos que esta circunstancia fuera fatal para esta mujer. Si no encontramos algo interesante en la palabra de Dios. La extraña curiosidad del rey Jorán. Al rey Jorán se le ocurre, ¿no?
¿verdad? Tener curiosidad por los milagros del profeta Eliseo. ¿Y a quién recurre? A un testigo de primera clase, Giezi, el siervo, el que había sido siervo del profeta Eliseo. Mire cómo Dios va entretejiendo, ¿verdad?, la historia de la tsunamita con la curiosidad del rey, de aquel que tenía autoridad. Un rey malo, uno de los reyes más malos que ha habido, con Joram, hijo de Acab y Jezabel, uno de los reyes más terribles que ha tenido el reino del norte. Es aquí, ¿verdad?, que comienza a ocurrir el segundo milagro. Cuando Giezi está relatando, ¿verdad?, los milagros y especialmente la resurrección de aquel niño, de aquella mujer, es cuando aparece esta mujer. En ese mismo instante, ¿verdad?, se ve la confabulación celestial. En ese mismo instante hace presencia aquella mujer y su hijo delante del rey. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? En Dios no existe casualidades. La palabra de Dios nos enseña que lo que existe son planes. Lo que Dios tiene son propósitos eternos de parte de Él para todos sus hijos. Los que ignoran la palabra de Dios dirán qué suerte de aquella mujer. Pero justo cuando ella va a reclamar la tierra al rey se le ocurre, ¿verdad?, indagar los milagros de Eliseo. Pero Dios comienza a operar lo que llamamos una sincronización. Es como un baile, ¿no? Hay todo sincronizado, ¿no? Todo llevando el mismo ritmo, todo cantando la misma canción. Una sincronización perfecta entre los planes de la tsunamita y entre los pensamientos del rey Joram. ¿Para qué? Dios, ¿verdad? Ahí vemos la mano de Dios para proveerle lo que la tsunamita necesita, para proveerles a sus necesitados. No he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Sea Dios va a mover cielo y tierra para que sus hijos sean bendecidos. Dios va a cuadrar los tiempos suyos con aquellos que Dios lo va a bendecir a usted. La aparición de la mujer y sus hijos se realiza justamente cuando el único testigo personal de aquella resurrección está presente, es Giezi. Está relatando con detalle y los pormenores de aquel milagro. No hay casualidades, hermanos. No hay suerte. En Dios es Dios que se encarga de arreglar los momentos para cumplir sus propósitos en sus hijos, en sus hijas. Aquellos que para nosotros nos parece difícil o imposible, Dios puede resolverlo. Dios sincroniza los caminos de las personas. Dios sincroniza las situaciones para lograr un fin, un propósito. Así trabaja Dios. Ese, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre amado. Ese es al Dios que usted y yo servimos. La tsunamita nunca se imaginó que aquella tragedia que había ocurrido varios años atrás con su hijo, varios años atrás con la muerte, pero después resurrección de su hijo, Dios la iba a usar para bendecirla cuando ahora lo más lo necesitaba. Estaba sola, no tenía un marido, no tenía quien lo defendiera, a ella y a su hijo ya ahora adolescente, ya mayor. Y cuando más lo necesitamos, Dios se hace presente. Amén. Una vez más vemos a ese Dios. Dios va delante de nosotros, va tejiendo nuestra vida con cuidado, provisionándonos de todo lo que necesitamos. Recuerde, Dios nos da no nuestros caprichos, sino nuestras necesidades. Y si somos nosotros observadores de la palabra de Dios, Dios es detallista. Dios va con los detalles. A Dios no le falta nada. Dios, ¿verdad?, usa las tragedias pasadas en nuestra vida para bendecir nuestra vida hoy. Dios usa aquellas situaciones en el pasado en las cuales lloramos, en las cuales sufrimos, en las cuales no veíamos salida, para bendecirnos hoy en el presente. Así Dios va a usar tal vez las tragedias que estás pasando hoy para bendecirte mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Déjeme contarle otra historia familiar, ministerial. En el año 1989, siendo mi papá superintendente de distrito de la Iglesia Nazareno de Nicaragua,
en cada año se celebraba lo que se llama la Asamblea Distrital. Ese año 1989 era especial porque además de que todos los pastores nazarenos, todos los delegados a la asamblea distrito, donde habían reportes estadísticos, reportes pastorales, testimonios, compartíamos frente ahí al Instituto Bíblico, perdón, un lugar bello, maravilloso, frente al lago de Nicaragua, donde usted va a ver una isla con dos volcanes, el Concepción y el Madera, y en un lugar maravilloso. Y cada año todos los nazarenos esperamos esa convocatoria, esa asamblea para reunirnos con los hermanos, disfrutar de la naturaleza de Dios, pero también era especial porque se celebraba ese año los 45 años de la obra misionera en Nicaragua. Y ese año de 1989 se esperaba algunas visitas del extranjero, especialmente dos hermanas, hijas de misioneros que habían trabajado largos años, en los años 70, como profesores de aquel instituto bíblico. Y en aquella ocasión, las asambleas duraban una semana. Comenzaban lunes, terminaban domingo. Y se preparaban esa fiesta espiritual. Pero déjeme decir, no era cualquier circunstancia. El país estaba pasando una situación económica muy difícil. Teníamos una inflación, no una inflación, una hiperinflación. Todo costaba muy caro. Y no solamente eso, las cosas eran escasas. Nos racionaban los alimentos. ¿Verdad? En ese tiempo había un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, al gobierno sandinista, al gobierno que estaba apoyando en aquel tiempo a la Unión Soviética, era apoyado por Cuba. Entonces, había una guerra civil, otra guerra civil. Nicaragua ha estado en guerra muchas veces, la guerra entre los contras y los sandinistas. Pero por primera vez, después de muchos años, llegaban por lo menos unas hijas de misioneros y a celebrar los 45 años de la iglesia. Y en esa ocasión se preparó todo, con los pocos recursos que habían, con los que entonces se contaban en aquel entonces, se programó aquella fiesta. Y todo iba bien hasta que a mitad de semana, después de un hermoso servicio que tuvimos a mitad de semana, mi papá, como líder de la iglesia, como el superintendente, como el encargado de la obra del Señor ahí, anunció y dijo estas palabras. Dijo: hermanos, oremos, porque los recursos que teníamos para esta semana, la asamblea, los alimentos, no van a sustentar para toda la semana. Solo tenemos posiblemente para el desayuno. Porque la circunstancia que había en Nicaragua era limitada y otra cosa, había llegado mucho más gente de la que se había programado. Entonces, esa noche había llegado una de las misioneras, hermana Juanet Bryan, y había felicitado a la iglesia, había saludado, pero la otra hermana había tenido un atraso de vuelo, la hermana Judy Wellmont, profesora de español en el Colegio Nazareno de Mount Vernon, en Ohio. Se había atrasado el vuelo. No había podido llegar a tiempo como se había programado. Su vuelo se había atrasado, creo que en Atlanta, y había tenido problemas para entrar al país. Y del aeropuerto al donde estábamos eran 2 horas de viaje en auto todavía. La cuestión que la hermana Wellmont llegó a la medianoche, esa noche. Ya todo el mundo estaba durmiendo en donde podía y mi papá fue a recibirla, ¿no? Le avisaron que había llegado la hermana. Y después de felicitarlo, después de intercambiar unas palabras, la hermana Wellmont contando su aventura en el viaje, cómo la había salido prácticamente mal, perdiendo maletas, perdiendo vuelo, atraso de vuelo y todas esas situaciones. Bueno, entonces deciden ir a descansar porque mañana hay que comenzar temprano las actividades de la asamblea. Ya era más pasada la medianoche. Pero antes de retirarse, la hermana Judy le dice: se me olvida algo, Nicanor, se llama mi papá. Hay otra misionera que tiene amor a Nicaragua
y quería estar acá, pero por circunstancias familiares no pudo venir, pero ha enviado esta carta. La sacó, ¿verdad?, de su bolso y se la entregó a mi papá. Mi papá se despidió de la hermana fue a la habitación que se había preparado y mi papá regresó a la habitación donde estábamos nosotros, su familia, sus hijos, 5 hijos y mi mamá, y abrió la carta y comenzó a leer la carta de felicitaciones de la hermana y también misionera, que había sido misionera en Nicaragua, y junto a la carta, ¿sabe qué? Venía un cheque con el dinero suficiente para cubrir los gastos alimenticios para el resto de la semana para aquella cantidad de gente. Amén. Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Le voy a decir la cantidad exacta. $260. Para nosotros, usted $260 no es nada. Y te dice, ¿con eso alimentaron? Era suficiente en aquel entonces. Por la hiperinflación, $260 daba para alimentar a 1,000 personas por varios días, aunque usted no lo crea. Y eso fue lo maravilloso. Y al día siguiente, ¿verdad? De que mi papá había llamado al pueblo a la oración, Dios le dice, Dios nos ha contestado. En menos de que canta un gallo, en menos de unas horas, Dios contesta. Y Dios ve la mano del Señor obrando, ¿no? Dios sigue, ¿verdad? Bendiciendo, Dios sigue proveyendo. Una vez más, vemos cómo Dios va delante de nosotros, teniendo con cuidado nuestra vida. Yo creo que ni Judy Wellman, ni aquella hermana, ¿verdad?, misionera que envió la carta, aquella ofrenda, tenía idea de lo que estaba sucedería en aquella asamblea de distrito, aquella semana, mitad de semana. Una vez vemos cómo Dios, ¿verdad?, es el dueño de los tiempos y sincroniza, y para la gloria y la honra del Señor, esos milagros. Y aún, yo creo que los atrasos, las complicaciones de la hermana Judy Wellman tenían un propósito: sorprendernos, bendecirnos. No llegó justo al tiempo como había programado al servicio, pero siempre yo, como dice el pastor Rick Warren, siempre dice, Dios llega siempre justo a tiempo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Dios sigue en el mismo negocio, sincronizando nuestro tiempo para hacer milagros, para proveer a nuestra vida. Dios, ¿verdad?, toma lo malo y saca lo bueno de ello. Incluso en los momentos difíciles que pasamos, Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene una buena razón. Dios usa formas muchas veces extrañas e imaginables para bendecirnos, para proveernos de todo lo que necesitamos. Espera en Él, dice la palabra, y Él hará. Así que, hermanos, Dios, ¿verdad?, en este milagro, Dios provee fielmente a los que caminan en obediencia a la palabra de Dios. Dios provee a los que son obedientes y muchas veces de manera inimaginable, muchas veces de manera que no podemos nosotros imaginarnos o pensar. Dios va a proveer a su pueblo. Y sabe lo maravilloso que muchas veces como Dios bendijo a esta mujer, que no solamente le regresaron lo que ella quería, sino todo el fruto del trabajo por el tiempo que no estuvo. 7 años. Qué inversión en las manos del Señor. Dios multiplica todos los recursos. Dios multiplica todo lo que le damos a Él cuando aprendemos a caminar en obediencia. En conclusión, el Señor va delante de nosotros, va delante de usted. Amén. Mire el proceso de esta mujer. Mire, ¿verdad?, cómo ella contempló, fue de milagro en milagro, y cada milagro, ¿verdad?, fue con una forma ascendente, y cada cosa que le aconteció en su vida, cada tragedia es para bendecir su vida. Dios le concede un hijo como recompensa de su generosidad y de su temor al Señor. Dios a ese mismo hijo se lo resucita después por la mano de Eliseo. Pero después en el capítulo, eso lo vemos en el capítulo 4, ya en el capítulo 8 vemos, Dios la motiva a irse para evitar que pases tiempos difíciles, duros, de sequía, como castigo, como disciplina al pueblo de la nación de Israel. Dios cuadra los tiempos para que el rey esté dispuesto a escuchar su demanda, ya que durante los años que estuvo fuera entre los filisteos confiscaron sus propiedades. El Señor provee en medio de un rey malo,
un rey que hizo lo malo delante de Dios, pero a través de este rey es que Dios la bendice, dándole no solamente lo que necesita, sino el fruto de su ausencia. Aún en la ausencia de ella, Dios le multiplicó. Gloria a Dios. Al final vemos que aquella confiscación de parte del gobierno, de parte del rey, de verdad vino a ser una gran bendición, porque no solamente recuperó todas sus posesiones, sino también pudo tener todos los frutos de esos 7 años. Ella ni lo trabajó, ¿verdad? Simplemente lo trabajaron para ella. Ese es Dios que va delante de nosotros. Ni en los mejores bancos tenemos esos intereses, esos beneficios. El Señor va delante de sus hijos, va delante de usted. Aunque el transitar de la vida, no todo es color de rosa, hermanos. No todo va a salir, ¿verdad?, como querramos. La vida, vamos a tener aflicciones, dificultades. Pero si somos fieles a Él y obedientes a su palabra, Dios dice, todo saldrá bien. Dios te protegerá. Dios te proveerá si caminas en obediencia a Él y a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche. Bendice a mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión. Guárdalos, cuídalos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a entender y comprender, Señor, cómo tú bendices, cómo tú proteges, cómo tú provees, Señor. Dios, a aquellos que caminan fielmente delante de ti, aquellos que caminan en obediencia a tu palabra, aquellos, Señor, oh Dios, que están viendo tu obra manifestando sobre esta tierra. Guárdalos, Señor. Bendícelos, Señor. Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú estás haciendo milagros hoy todavía en los matrimonios, en las vidas, Señor, de mis hermanos, con sus hijos, Señor, en el trabajo, Señor. Tú sigues abriendo puertas, oportunidades, bendiciendo a tu pueblo de manera inimaginables, de manera extraordinaria, cuadrando tiempos, sincronizando eventos, sincronizando, Señor, pensamientos para bendecir a tu pueblo. Aleluya, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey soberano. Gracias por tu providencia. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.